Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 1132. Destino Universidad Médica de Yuyang. La persona en la que había confiado era en realidad el verdadero culpable. Las manos temblorosas de Ma Feng tenían dificultades incluso para sostener el certificado de defunción con firmeza. Las palabras seguían temblando ante sus ojos. Era un papel tan ligero como una pluma, pero en sus manos pesaba como una montaña. Directamente aplastó el corazón de Ma Feng. Había luchado tanto por escapar de la muerte, pero en realidad, la muerte había estado sujetando su brazo y arrastrándolo consigo. Había intentado huir de los fantasmas, pero un fantasma había estado siguiéndolo de cerca, sin querer separarse de él. Este giro inesperado le cortó la respiración en los pulmones. Se volvió lentamente para mirar a Xiao Sun, que estaba apoyado en la puerta, mirando hacia afuera, y su apoyo mental en ese momento se hizo pedazos como polvo marchito. La sangre en sus venas parecía haberse congelado, mientras el mundo de Ma Feng se derrumbaba. El mundo giraba a su alrededor, y él se desplomó pesadamente al suelo. Antes de perder el conocimiento, aún podía oír la voz persistente que lo llamaba. Hermano Ma, hermano Ma, hermano Ma. Xiao Sun hizo todo lo posible por sacudir el cuerpo de Ma Feng, pero Ma Feng no le respondía en absoluto. Tal vez el hermano Ma había perdido toda esperanza en este mundo. ¿Ya estamos a salvo ahora? Gran hermano. Hemos pasado por tanto para llegar finalmente a una habitación segura. ¿Por qué elegiste este momento tan importante para desmayarte? Xiao Sun tenía una sonrisa amarga en el rostro. Podía estar seguro de que esta habitación era 100% segura, y que ningún otro fantasma de la casa embrujada se escondía en ella, porque era su propia habitación antes de morir. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Esto no parece un desmayo normal. Al menos, no es uno que pueda reanimarlo de manera habitual. ¿Debería llevarlo a la morgue subterránea para que lo revisen los médicos? Pero no estoy familiarizado con ellos, y ese viejo médico siempre parece tan estricto. Con una vida humana en juego, Xiao Sun no se atrevió a dudar por mucho tiempo. Levantó a Ma Feng y se preparó para salir de su habitación. Pero antes de dar un paso, el teléfono en el bolsillo de Ma Feng sonó de repente. Este nombre me resulta familiar. Creo que es ese famoso streamer que entró en la casa embrujada junto con Ma Feng. Xiao Sun metió la mano en el bolsillo de Ma Feng y sacó el teléfono. Miró la identificación de la llamada. El que llamaba era Qin Wan. Podría usar el teléfono de Ma Feng para contestar la llamada, pero ¿cómo explico que Ma Feng no está disponible para hablar? No puedo decir por qué está inconsciente. Esto podría crear un malentendido fácil de que fui yo quien lo noqueó. Aunque soy un trabajador aquí, no voy a cargar con la culpa de algo que no hice. Xiao Sun no solo no había noqueado a Ma Feng, sino que incluso lo había reanimado varias veces cuando estaba inconsciente. No importaba qué, no estaba dispuesto a asumir esa culpa. Después de pensarlo un poco, Xiao Sun decidió finalizar la llamada y luego enviar un mensaje a Qin Wan. Actualmente me estoy escondiendo dentro de una habitación. Hay personas vagando fuera de la puerta. No puedo contestar tu llamada ahora. Momentos después, Qin Wan respondió con el siguiente mensaje. Ahora estoy con los estudiantes de la Universidad Médica. ¿Dónde están ustedes? Esta casa embrujada es muy insegura. Tenemos la sensación de que este lugar está realmente embrujado. Al ver la respuesta de Qin Wan, las cejas de Xiao Sun se alzaron mucho. ¿Hemos sido expuestos? ¿Quién ha sido tan poco profesional? Si los visitantes se enteran de que la casa embrujada está realmente embrujada, ¿quién se atrevería a venir aquí de nuevo? ¿Qué día tan problemático? Tengo que encontrar una manera de solucionar esto. Sostuvo el teléfono y se quedó pensativo durante mucho tiempo antes de enviar otro mensaje a Qin Wan. Mi compañero y yo hemos encontrado un camino oculto y entramos en el escenario oculto. ¿Y ustedes? También estamos dentro del escenario oculto. Los estudiantes de medicina me encontraron y me salvaron. Encontraron el camino oculto dentro de un subescenario con el tema del corazón, y ahora me estoy escondiendo con ellos dentro de un edificio de apartamentos en el escenario oculto. Xiao Sun miró las palabras en la pantalla del teléfono. Realmente no esperaba que Qin Wan y los visitantes restantes también hubieran entrado en el escenario oculto. ¿Puedes decirme exactamente dónde están ahora?
¿Hay algún edificio único y conspicuo cerca de ustedes? La entrada del edificio indica que es el bloque 2 de apartamentos Hugh Hon. Todo el edificio está abandonado. En lugar de habitaciones de alquiler, está lleno de habitaciones de hospital. Es extremadamente aterrador. Quédense donde están. Iré a reunirme con el resto tan pronto como pueda. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Es demasiado inseguro dejar a Ma Feng en la habitación así. Su condición es un poco diferente a la de los demás. Mejor me lo llevo conmigo. Cuando me encuentre con otros empleados, puedo entregárselo directamente a ellos para que lo lleven a los médicos. La idea de Xiao Sun era buena. Llevó a Ma Feng fuera de su propia habitación, pero lo extraño fue que, aunque la casa embrujada, especialmente el escenario oculto, tenía una cantidad exorbitante de fantasmas y monstruos, Xiao Sun no se encontró con ninguno de ellos. Era como si estuvieran evitándolo a propósito. Este Ma Feng realmente es un montón de problemas. Nadie quiere acercarse demasiado a él. Dentro del bloque 2 de apartamentos Yu Hong, en el escenario oculto, He San, Zuo Han y el señor Wang estaban parados juntos. Rodearon a Qin Wan, quien sostenía el teléfono en el centro. Mira con atención los mensajes que Ma Feng envió. ¿Esto suena como el tono típico de Ma Feng? Incluso alguien como yo, que no lo conozco desde hace mucho tiempo, puede ver el problema, y tú todavía me preguntas como un tonto por qué. Zuo Han sacudió la cabeza. La persona que tiene el teléfono ya no es Ma Feng. Pero este definitivamente es el número de teléfono de Ma Feng. Pero este definitivamente es el número de teléfono de Ma Feng. Qin Wan todavía no lo creía del todo. ¿Cómo puedes ser tan terco cuando la realidad está justo frente a ti? Entonces, explícame por qué insistió en enviarte mensajes cuando podría haber contestado la llamada y hablar contigo directamente. Quizás sea como dijo él, que no le resulta conveniente hablar en este momento. Estás equivocado. Es porque ese empleado que es muy bueno imitando voces todavía no está con Ma Feng. Cuando ese actor llegue, usará la voz de Ma Feng para engañarte. Zuo Han hizo un gesto con las manos. Deja de soñar con lo imposible. Ya hay un gran grupo de empleados del parque embrujado que conocen nuestra ubicación. Si no quieres que te asusten hasta desmayarte, mejor quédate cerca de nosotros y salgamos de aquí de inmediato. ¿Y si de verdad es el director Ma y él viene aquí y no nos encuentra? Qin Wan estaba un poco preocupado por la ira de Ma Feng. Te lo diré por última vez. Te permitimos venir con nosotros por amabilidad. De hecho, fuiste tú el que nos suplicó que te llevaran, así que deja de quejarte tanto y de causar problemas. Zuo Han empujó la cabeza de un muñeco de trapo hacia Qin Wan. Toma esto y no lo pierdas. ¿De verdad tengo que llevar esto conmigo? Qin Wan sostuvo la cabeza del muñeco de trapo con ambas manos, y la reticencia se le notaba claramente en el rostro. ¿Sabes todo el esfuerzo que nos costó encontrar la cabeza del muñeco de trapo? Naturalmente, tenemos que llevarla con nosotros en todo momento. Hisa no sentía ningún afecto hacia el grupo de Qin Wan. Si no fuera porque Zuo Han encontraba a Qin Wan algo útil, definitivamente no lo habrían llevado con ellos. No solo tenemos que llevarlo, debemos tratarlo con el respeto adecuado. La voz de Zuo Han siempre había sido directa y fría. Cuando evaluaba un problema o una situación, podía lograr lo imposible sin dejar que las emociones personales interfirieran. Incluso si esos otros visitantes lo habían burlado y criticado antes, mientras él creyera que podía sacar provecho de ellos, dejaría el pasado atrás y los incluiría en el grupo. El núcleo de su pensamiento era que, mientras la persona le resultara útil y mejorara su situación actual, valía la pena mantenerla cerca. Después de superar el escenario de Coffin Village, Zuo Han tenía un miedo profundo hacia cualquier objeto que tuvieran que encontrar dentro de la casa embrujada. También sabía que, hacia el final de la visita, todos los monstruos dentro del escenario se volverían agresivos y primero irían tras la persona que llevaba los objetos de la misión. La razón por la que mantenía a Qin Wan cerca, para ser más directo, era porque quería que la muerte de Qin Wan fuera más valiosa. Caminando hacia la entrada del bloque 2 de los apartamentos Yu Hong,
Suo Han le indicó a Qin Wan que caminara adelante. La cabeza del muñeco de trapo que estás sosteniendo es una especie de talismán protector. Mientras la lleves, los monstruos en la niebla negra no te atacarán. Si podía proteger a quien la llevaba de los ataques de los monstruos en la niebla negra o no, Suo Han no lo sabía, pero sí había realizado un experimento con ella. La cabeza del muñeco de trapo realmente podía disipar la niebla negra. Qin Wan caminaba al frente del grupo, con algo de escepticismo, pero, extrañamente, notó que la niebla negra se alejaba de él. La niebla negra parece tener miedo de la cabeza del muñeco de trapo. ¿Por qué ocurre un fenómeno como este? Este escenario se llama feto fantasma. ¿Podría ser que el muñeco de trapo sea el feto fantasma en sí? Suo Han comenzó a analizar el escenario basándose en su experiencia pasada. El jefe de la casa embrujada es un maestro de la psicología. La forma en que sabe utilizar y evocar el miedo en el corazón de la gente es magistral. No puedo usar la perspectiva de una persona normal para predecir y evaluar la forma de pensar del jefe Chen. Suo Han se tocó la punta de la nariz mientras mantenía la mirada fija en la cabeza del muñeco de trapo. La misión de esta visita es encontrar todas las partes del cuerpo del muñeco de trapo. Si el muñeco de trapo realmente es el feto fantasma, si logramos encontrar todas las partes del cuerpo del muñeco de trapo, ¿no significa eso que los visitantes habrán recolectado y convocado voluntariamente al monstruo más aterrador de este escenario? Al llegar a esta conclusión, Suo Han sintió un escalofrío subir por su espalda. El jefe Chen quiere que los visitantes liberen personalmente al demonio en este escenario con sus propias manos. Sabía desde el principio que era imposible superar el escenario. El pensamiento de lo que asumía que el jefe Chen intentaba hacerlo heló hasta los huesos. El miedo que este escenario le provocaba superaba con creces el miedo que había experimentado en otros escenarios. Y lo peor era que sabía perfectamente que esta no era ni siquiera la parte más aterradora del feto fantasma. Les esperaba una sorpresa mucho mayor y más escalofriante. La dificultad de un escenario de 4 estrellas es realmente abrumadora. Esta vez, lo trataré como un viaje de exploración. Ya conozco la ubicación de uno de los caminos ocultos. Eso ya es un gran descubrimiento. Facilitará mucho la próxima visita. Suo Han y los otros visitantes salieron del bloque 2 de los apartamentos Yu Hong. Con la cabeza del muñeco de trapo como protección, no fueron atacados por las cosas extrañas que flotaban en la niebla negra y llegaron con éxito a la entrada del bloque 1. El bloque 2 está lleno de extrañas habitaciones de enfermos, como si todo el edificio estuviera destinado a albergar a personas locas. ¿Es posible que todo este área residencial sea un manicomio privado? La historia de fondo del feto fantasma era muy oscura. Suo Han solo podía realizar su análisis a través de las pistas que había encontrado. El bloque 2 de los apartamentos Yu Hong en realidad tenía muchas pistas ocultas dentro. Pero lo que confundía a Suo Han era que las pistas que habían encontrado no podían enlazarse en una cadena de eventos completa y razonable. Esto no era completamente culpa de Suo Han. Para no exponer los secretos entre el feto fantasma y el hospital maldito, Chen He había quitado a propósito algunas de las pistas importantes que originalmente estaban presentes en el escenario replicado. Lo que los visitantes podían ver eran solo las cosas que Chen He les permitía ver. Pero a pesar de estos fragmentos de pista, Suo Han y el señor Wang lograron formular ciertas hipótesis. Suponiendo que el bloque 2 de los apartamentos Yu Hong es un manicomio privado, albergaba a algunos pacientes muy extraños, pero lo más extraño es que los médicos allí no parecían tener interés en tratar a sus pacientes en absoluto. De hecho, había evidencia de que intentaban agravar sus condiciones, empujándolos más profundo en el abismo de la locura y la desesperación. El escenario oculto es el núcleo de este escenario. La aparición de este manicomio privado en este lugar demuestra que este lugar es muy importante para el feto fantasma. Nuestro personaje principal en este escenario quizás completó su transformación final aquí. Si la muñeca de trapo es el feto fantasma, entonces encontrar todas sus partes faltantes sería similar a invocarlo. En ese caso, la dificultad del escenario aumentaría a un nivel imposible. Eso definitivamente no es la mejor manera de resolver este escenario.
Los ojos de Suo Han se dirigieron instintivamente hacia la cabeza de la muñeca de trapo, y notó que el ojo dentro de la cabeza parecía estar mirándolo a él también. Su corazón comenzó a latir con fuerza de repente. Suo Han logró discernir un rastro de melancolía y soledad en los ojos de la muñeca de trapo. Encontrar todas las partes de la muñeca de trapo y sacarla del escenario ciertamente sería una misión suicida. La verdadera forma de superar esta misión es quizás reformar la muñeca de trapo y ayudarla a alcanzar la salvación. El cerebro de Suo Han estaba girando rápidamente, y muchos pensamientos chocaban en su mente. El señor Wang valoraba mucho a Suo Han, por lo que se acercó para preguntarle en voz baja. ¿En qué estás pensando? Suo Han le susurró en silencio su propio análisis a su profesor. El último escuchó todo y guardó silencio durante mucho tiempo. Lo único que hizo fue ralentizar su paso hasta que estuvieron más alejados de King Wang. Suo Han, ¿sabes cuál es mi mayor impresión de esta visita? ¿Cuál es? El sentido de autenticidad. La expresión del señor Wang se volvió muy seria. Todo se siente tan real. He participado en investigaciones de muchos delitos graves. La sensación que me da este lugar es similar a la que tengo en escenas de crímenes reales. ¿Sospechas que se cometió un asesinato real aquí? Suo Han era muy astuto. Una vez que el señor Wang expresó su opinión, Suo Han logró captar los pensamientos de su profesor casi de inmediato. Correcto, y debe haber habido más de un asesinato. El señor Wang tomó una respiración profunda. La decoración del escenario en este lugar, y las palabras dejadas por las víctimas inocentes, están impregnadas de un sentido de autenticidad sangrienta. Esto es algo que no se experimenta a menos que hayas estado en la primera línea. Pero si se cometieron tantos asesinatos aquí, la casa embrujada de Boschen habría sido cerrada hace mucho tiempo. Desde mi perspectiva, él debe haber copiado perfectamente los asesinatos que ayudó a resolver en su casa embrujada, y con una habilidad artística impresionante, ha creado este entorno en el que estamos. Espero que solo esté sobrepensando las cosas. El señor Wang caminaba al final del grupo. Rara vez tenía la oportunidad de interactuar con sus estudiantes en una situación como esta. Señor, si realmente le interesa este lugar, podríamos volver a visitarlo en el futuro. Me temo que no habrá oportunidad para eso. Pronto, tendré que ir a Shanghai. ¿Aún no podés dejar ese caso? Suo Han, ¿sabes qué es lo más importante para un médico forense? Encontrar pistas para determinar la causa de la muerte a través de la patología y proporcionar a las autoridades el apoyo más efectivo mediante la construcción de una cadena de evidencia sólida. Tenés razón y al mismo tiempo te equivocas. El señor Wang señaló ligeramente hacia su corazón, pero no elaboró más. Suo Han tampoco presionó por detalles, pero sí memorizó las palabras Shanghai. Si era posible, quería ayudar a su profesor. Los 4 visitantes restantes entraron en el bloque 1 de los apartamentos Yu Hong. Los oscuros pasillos estaban impregnados de un leve hedor. Cada casa tenía un cuenco de arroz blanco frente a la puerta, y un par de palillos estaban clavados verticalmente dentro de los cuencos de arroz. Antes de explorar este escenario, necesito advertirles a todos. Estamos a 2/3 de la hora de visita. Pronto, el escenario entrará en su tercera etapa, y todos los fantasmas en este escenario se volverán locos, así que mejor que estemos mentalmente preparados para eso. Después de decir eso, Suo Han guió a los demás hacia el edificio. Poco después de que entraran, la lluvia de sangre bañó el exterior del edificio. En la niebla negra, muchas sombras rojas comenzaron a aparecer. Los visitantes dentro del edificio no se habían dado cuenta de esas anomalías. Qin Quan, que estaba abrazando la cabeza de la muñeca de trapo, caminaba al frente del grupo. Después de darse cuenta de que la cabeza podía alejar la niebla negra, la había tratado como un tesoro, abrazándola con fuerza contra su pecho. Esta vez, tuve suerte de encontrarme con un grupo de jugadores experimentados que están dispuestos a llevarme con ellos, pero me pregunto cómo van las cosas allí con el director ejecutivo Ma. Abrió una puerta tras otra y no ocurrieron accidentes. Eso hizo que el coraje de King Wang creciera. Cuando llegó al tercer piso, un ruido extraño provenía del primer piso. Sonaba como si alguien hubiera derribado accidentalmente los cuencos de arroz que estaban colocados frente a las habitaciones. ¡Acere! ¡Qué bola, mi gente de Cuba! Gracias por escucharnos y seguir este canal. Capítulo 1133. Verdaderamente,
cuanto más viejo es el jengibre, más picante es. 3 en 1. ¿Escucharon ese ruido extraño, amigos? Chin-Cuan sostenía la cabeza del muñeco de trapo y se posicionaba con cautela en la puerta, como si fuera algún tipo de talismán protector. La misión que Suo Han le había asignado era que se quedara como guardia en la puerta, porque la cabeza del muñeco de trapo que sostenía podía ahuyentar la niebla negra y evitar que los fantasmas se acercaran demasiado. Esta excusa había convencido exitosamente a Qin-Wan. Antes, cuando caminaban a través de la niebla negra, había notado que la cabeza del muñeco de trapo realmente tenía esa función. Ahora, si alguien más le pedía que entregara la cabeza del muñeco de trapo, no la entregaría fácilmente. Quédate afuera de la puerta y no te muevas sin permiso. Si ves que vienen fantasmas, grita para avisarnos. Zhuo Han y las otras personas de la Universidad Médica de Yuyang estaban buscando dentro de la habitación. El verdadero motivo por el que quería que Qin-Wan se quedara afuera era usarlo como cebo para distraer a los fantasmas y monstruos, de modo que, cuando llegara la amenaza real, su objetivo principal fuera Qin-Wan. De acuerdo. Justo cuando Qin-Wan respondió, escuchó ese ruido extraño de nuevo. El ruido provenía del piso inferior. Girando lentamente la cabeza, Qin-Wan miró fijamente la entrada de la escalera. Las paredes desconchadas tenían caligrafía blanca de la palabra felicidad invertida en ellas. El suelo estaba lleno de billetes, y un cuenco de arroz blanco estaba colocado frente a cada habitación. Todo este edificio parecía un cementerio masivo, y era el hogar de un edificio completo de personas muertas. Todo está bien. Todo está bien. Solo estoy visitando una casa embrujada. He estado en lugares realmente embrujados antes. No hay razón para que tenga miedo de estas cosas falsas, ¿verdad? Qin-Wan intentaba consolarse lo mejor que podía, pero una vez que el miedo aparecía, crecía y se extendía como hierba silvestre. Cuanto más intentaba convencerse, más su mente se dirigía hacia la dirección que había estado tratando de evitar. Qin-Wan no podía evitar que sus ojos se dirigieran a la entrada de la escalera. Como nadie había pasado por ese lugar en mucho tiempo, las luces activadas por sonido en la esquina de la escalera se apagaron solas, y todo el corredor se hundió en la oscuridad. Esto es bastante aterrador. Aspirando una bocanada de aire frío, Qin-Wan se encogió involuntariamente hacia atrás. Por alguna razón, tenía una sensación muy mala en el corazón. Era como si sus instintos naturales lo instigaran a abandonar ese lugar peligroso. Qin-Wan se dio la vuelta para preguntarle a Suo Han. ¿Cuánto tiempo más van a tardar en buscar ahí dentro? La respuesta de este último flotó desde el dormitorio. Ya casi terminamos. Después de obtener la respuesta, Qin-Wan se sintió más tranquilo. Su estado actual era como el de un niño que no se atreve a dormir solo. Después de un periodo fijo de tiempo, llamaba para ver si obtenía alguna respuesta de sus padres. Para verificar si lo habían dejado solo en el dormitorio o no. Una vez que su corazón se calmó, una luz fría y desvaída iluminó repentinamente su rostro. Y las luces activadas por sonido en la esquina de la escalera se encendieron de golpe. ¿Alguien pasó por la escalera? Pero no vi ni escuché a nadie. Miraba fijamente la esquina de las escaleras, por lo que no notó la sangre que había comenzado a filtrarse por la grieta en la pared. Sin embargo, sí notó que la niebla negra se estaba extendiendo lentamente por el corredor. ¿La niebla negra ha entrado en el edificio? Su corazón comenzó a latir con fuerza. Parecía que alguien se estaba moviendo dentro de la niebla. Enfocando su atención, Qin-Wan miró directamente a la esquina de la escalera. Justo cuando parpadeó, el rostro de un niño asomó de repente desde la esquina de las escaleras. Mierda. Sosteniendo la cabeza del muñeco de trapo, Qin-Wan tropezó hacia atrás en pánico, chocando su cuerpo contra la puerta de la habitación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Zhuo Han y He-san corrieron rápidamente al escuchar el alboroto. Había un niño en la esquina. Parece que nos está siguiendo. Qin-Wan abrazó con fuerza la cabeza del muñeco de trapo, mientras sus ojos seguían fijos en la entrada de las escaleras. ¿Es posible que hayas tenido una alucinación? He-san reunió el coraje para acercarse a la entrada de las escaleras. No podía ver al niño mencionado. Él no está mintiendo.
Es cierto que alguien estaba dentro del hueco de la escalera antes. Él no está mintiendo. Es cierto que alguien estaba dentro del hueco de la escalera antes. Zhuo Han señaló las luces controladas por voz. Las luces dentro del hueco de la escalera están encendidas. Eso significa que de verdad alguien ha estado aquí. Tenemos que apresurarnos. Parece que el jefe Chen no nos va a dar mucho más tiempo. Zhuo Han había experimentado personalmente lo aterrador que sería cuando los fantasmas de todo el escenario se desataban. Era un recuerdo que no deseaba revivir. Vayan a la siguiente habitación ahora, deprisa. Zhuo Han había aumentado notablemente la velocidad. Qin Quan no se atrevió a quedarse solo fuera de la habitación, así que los cuatro entraron juntos para buscar cualquier pista posible. El tiempo se está agotando. Zhuo Han sudaba profusamente, y había una ansiedad desbocada en sus ojos. A su lado, el señor Wang notó por primera vez esa emoción en Zhuo Han. Superar el escenario era casi imposible. Zhuo Han ya estaba considerando cómo escapar. De los cuatro del equipo, solo He-san y Qin Wan seguían esforzándose al máximo para buscar pista. He notado algo extraño. Cada vez que nos encontramos con una familia que tiene un niño, terminan en alguna tragedia. He-san encontró un retrato familiar en el alféizar de la ventana. Los rostros de los adultos se habían conservado, pero el rostro del niño había sido rayado. Parece que hay un fantasma en este edificio que desesperadamente anhela el amor de una familia. Está envidioso de esas familias felices y dichosas. Cuanto más feliz es la familia, peor será su final. Tu análisis es un poco unilateral. Si me preguntas a mí, creo que el fantasma con el que estamos lidiando es bastante inocente. Incluso si representa el mal, es como una semilla de maldad, algo que apenas está creciendo. Zhuo Han miró fijamente la foto que sostenía He-san. Es como esos niños que les gusta arrancarle las alas a las libélulas o acercarse a gatos y perros callejeros para golpearlos. Sí, sus acciones son reprobables, pero eso también muestra que no han recibido una guía adecuada en sus vidas. Zhuo Han colocó el retrato familiar donde lo habían encontrado. ¿Se acuerdan de los apartamentos Hyuhon, bloque 2? ¿Ese edificio que parecía un asilo mental privado? Senior, ¿por qué traes eso a colación de repente? Los estilos de estos dos edificios son completamente diferentes. El bloque 2 es más como un hospital psiquiátrico, mientras que el bloque 1 es un edificio residencial normal. He-san estaba bastante confundido. Piensen bien en lo que dije antes. El fantasma dentro de este edificio es un monstruo que no ha desarrollado una identidad madura. Si se encuentra con las personas adecuadas, quizás podría arrepentirse y convertirse en un buen fantasma. Pero la verdad desalentadora es que el subescenario que visitamos antes era un asilo mental. No solo no recibió el tratamiento correcto, sino que fue guiado por esas personas por un camino más oscuro. Zhuo Han finalmente había descifrado la conexión entre los dos edificios. Basándome en mi análisis, debería haber una parte del cuerpo de la muñeca de trapo dentro de cada edificio en este escenario oculto. En el proceso de encontrar todas sus partes, tendremos que experimentar toda la historia de vida de la muñeca y ver cómo cae paso a paso en el abismo de la oscuridad y se convierte en la versión de sí mismo que más odia. Acabamos de encontrar la cabeza. Según lo que dices, ¿esto significa que todavía tenemos que ir a otros 4 edificios? Qin Quan se sintió golpeado por un puño de desesperación. La casa embrujada no nos habría dado una misión imposible de completar. Por eso, después de pensarlo, creo que la verdadera misión de este escenario no es encontrar todas las partes del cuerpo de la muñeca y sacarlas, sino experimentar la historia de vida de la muñeca nosotros mismos y encontrar una manera de reformarla, ayudarla a reconstruir una identidad correcta, o al menos mostrarle suficiente bondad para que nos deje ir a los demás. ¿La misión es tan positiva e inspiradora? Qin Wan tenía dificultades para aceptar una afirmación como esa. Claro, esto no era culpa del hombre. Después de todo, una casa embrujada siempre daba la primera impresión de ser un lugar aterrador, especialmente la de Chenghe. Estaba diseñada para llegar a lo más profundo de tu miedo. ¿Quién hubiera esperado que detrás de una apariencia tan espeluznante se escondiera un núcleo tan cálido y amable? Las partes del cuerpo de la muñeca de trapo pueden disipar la niebla negra. El jefe de la casa embrujada quería que encontráramos las partes por 2 razones. Primero,
nos obliga a experimentar la vida anterior de ese fantasma, y segundo, las partes en sí mismas son una forma de protección para nosotros, ayudándonos a completar nuestra misión. El jefe de esta casa embrujada es muy astuto. Cada misión que organiza tiene un significado más profundo detrás. Al oír eso de Suo Han, Qingwan apretó aún más las manos que sostenían la cabeza de la muñeca de trapo. No se dio cuenta de que las palabras de Suo Han eran una mezcla de verdad y mentira. Suo Han soltó deliberadamente esta información para que Qingwan obedeciera sus órdenes con más docilidad y voluntad. No quedaban muchos visitantes, por lo tanto, Suo Han empezó a valorar más a Qingwan. Si fuera otro momento, ni siquiera pensaría en comunicarse con Qingwan porque eran personas completamente diferentes. Era evidente que Suo Han no estaba tan activo como antes durante la búsqueda de pistas. La atención del señor Wang, sin embargo, estaba más enfocada en observar a Suo Han. De los 4 del equipo, solo He-san y Qingwan buscaban pistas seriamente dentro de la casa embrujada. Al entrar en el dormitorio, Qingwan, que abrazaba la cabeza de la muñeca de trapo, se acercó a la cama. Notó que había una capa de algo negro en las sábanas. Parecía algún tipo de ungüento. ¿Qué es esto? Apartó el mosquitero para mirar dentro. Entre el material negro había un contorno de una persona viva. El espacio vacío todavía tenía algunos caracteres muy pequeños escritos en la sábana. Qingwan pisó la cama con los zapatos puestos. Se agachó en un lugar vacío no contaminado por el material negro, sacó su teléfono y dirigió la luz hacia la sábana. Hoy volvió a aparecer. Estaba de pie en la puerta. No tengo idea de qué estaba tramando. Parece que quiere entrar en la habitación. Se parecía a mi hijo que falleció, o al menos, me resultaba familiar desde atrás. Mi familia también lo vio. No estoy alucinando, realmente existe. ¿De qué familia es ese niño? ¿Por qué aparece en el pasillo cada medianoche? Hay un niño fantasma viviendo en este edificio. Al leer las palabras dejadas en la sábana, Qingwan sintió que los pelos de todo su cuerpo se erizaban. Mientras continuaba leyendo, Qingwan sintió una presencia escalofriante atascada en su garganta, como si acabara de tragar un gran cubo de hielo que se negaba a derretirse. Estaba concentrado en leer los mensajes cuando la sombra formada por la luz de su teléfono de repente parpadeó. Qingwan se giró para mirar. He-san, que estaba más cerca de él, se encontraba en la puerta del dormitorio, pero no parecía interesado en entrar. No era ese estudiante de medicina. Estaba agachado aquí y no me he movido. ¿Podría ser un truco de la mente? Qingwan no se atrevió a quedarse mucho tiempo dentro del dormitorio. Se enderezó, y su frente chocó contra la parte superior del mosquitero. Le zumbó la cabeza de dolor. Extendió la mano para rascarse la cabeza y subconscientemente levantó el cuello para mirar. En ese momento, había muchas caras apoyadas en el mosquitero sobre su cabeza. Las caras pálidas estaban impresas en el exterior del mosquitero. Las facciones claras comenzaron a hundirse hacia adentro. Todas las caras lo estaban mirando fijamente. Lo más aterrador era que no tenía idea de cuánto tiempo llevaban mirándolo. Qingwan se desplomó en el suelo. Huellas de pies comenzaron a aparecer en el extraño material negro. Era como si los fantasmas que estaban previamente fuera del mosquitero se hubiesen arrastrado dentro. ¡Ayuda! ¡Socorro! Abrazando la cabeza del muñeco de trapo, Qingwan era como un toro enloquecido mientras rodaba desde el borde de la cama. Su cuerpo quedó enredado en el mosquitero, por lo que al caer, arrancó la red que estaba fijada al techo. Gritaba desesperadamente mientras corría hacia la puerta del dormitorio. He-san se asustó por el grito repentino de Qingwan. Cuando se recuperó, vio a Qingwan cargando contra él como un toro loco. Los dos rodaron por el suelo. Qingwan, atrapado dentro del mosquitero, se revolcaba en el suelo. No parecía haberse recuperado del aguijón del miedo. Cálmate. Suo Han no tenía idea de qué había visto Qingwan, pero por la reacción exagerada de este, sabía que la última etapa del escenario del feto fantasma ya había comenzado. Dado que Qingwan llevaba el ítem de la misión, era el primero en ser atacado. Suo Han le hizo una señal a Mr. Wang, y los dos trabajaron juntos para liberar a Qingwan del mosquitero. Había fantasmas.
Vi muchos fantasmas. Estaban dentro del mosquitero. Qin Kuan gritaba en voz alta. Su rostro estaba pálido y estaba tan asustado que sus labios se habían puesto morados. He experimentado eventos sobrenaturales antes, y esto fue incluso más intenso que la última vez. No les estoy mintiendo. Este lugar está realmente embrujado. No puedo estar seguro de si los fantasmas existen en este mundo, pero sé que la mayoría de las veces, los fantasmas solo aplican algún tipo de señal psicológica en sus víctimas, así que lo que necesitas hacer ahora es respirar profundamente e intentar levantarte con el resto de nosotros. La voz de Mr. Wang era autoritaria y tranquilizadora. Sus palabras ayudaron lentamente a Qin Wan a calmarse. La parte del cuerpo del muñeco de trapo no está en esta habitación. Preparemos para irnos. En comparación con Mr. Wang, Suo Han era una persona mucho más fría. Fue el primero en salir de la habitación y entrar en el pasillo. La niebla negra ya había envuelto todo el pasillo. Había muchas huellas de manos ensangrentadas de niños en las paredes, y lo notable era que estas huellas ensangrentadas aún estaban húmedas. Como si los niños acabaran de gatear por la pared mientras buscaban dentro de la habitación. Es el mismo escenario, pero da una sensación completamente diferente a cuando lo entré por primera vez. Las cejas de Mr. Wang se fruncieron. Honestamente, algunas de las escenas del crimen en las que he estado no eran tan aterradoras como este lugar. Lo más aterrador está por venir. Lo más aterrador está por venir. Suo Han arrastró a Qin Wan a su lado. Actualmente, estamos dentro del escenario oculto, o en otras palabras, el último escenario de esta visita. La salida debería estar en la parte más profunda de este escenario. Si nos separamos, intenta correr hacia la parte más profunda de este escenario. ¿Entiendes? Entendido. Qin Wan sintió que Suo Han estaba siendo muy justo y honorable con él. Compartió toda su información con él y no ocultó intencionalmente nada. Dado que eres el que sostiene la cabeza de la muñeca de trapo, debes tener mucho cuidado. Si logramos escapar de este lugar depende en gran medida de ti. Suo Han todavía tenía otras palabras que decirle a Qin Wan cuando ocurrió otro cambio en el pasillo. La niebla negra se espesó de repente y el sonido de tacones altos resonó dentro del edificio. Alguien viene. Viene desde el piso inferior. Suo Han agudizó ambos oídos. Todos los edificios en el escenario del feto fantasma estaban invertidos en comparación con el mundo real detrás de la puerta. El primer piso era el más cercano al suelo, y el quinto piso estaba en el nivel más bajo del edificio. El sonido de los tacones altos contra el suelo explotó directamente en sus mentes. Suo Han y He-san se miraron. Se recordó otra leyenda dentro de la casa embrujada de Chen He. Había un espécimen rojo aterrador que aparecía al azar dentro de la casa embrujada. Nadie sabía cómo era, pero antes de que todos se desmayaran, podían recordar claramente el sonido de tacones altos contra el piso. Tenemos que retroceder. Debemos abandonar este edificio. Hay que salir inmediatamente. El tono de Suo Han se volvió urgente. Los cuatro corrieron lo más rápido posible para salir del edificio. Los monstruos en la niebla negra parecieron darse cuenta de que habían sido descubiertos, por lo que ya no intentaron ocultar su presencia. El sonido de llanto y risa apareció al mismo tiempo, las puertas se abrieron de golpe, los billetes en el suelo fueron levantados por una brisa desconocida, y una música de fondo extraña y escalofriante resonó en el angosto pasillo. Los cuatro visitantes corrieron escaleras arriba. Dentro de la niebla negra, en la esquina de la escalera, varias sombras rojas aparecieron lentamente. ¿Qué son esas cosas? Suo Han pudo sentir que su cuerpo comenzaba a temblar involuntariamente. Ni siquiera sabía por qué estaba tan abrumado por el miedo. El sonido de pasos detrás de él se acercaba cada vez más. Y las sombras rojas frente a ellos se volvían cada vez más claros. Lluvia de sangre cayó sobre sus caras. Una cara con los labios cosidos con hilo fue la primera en aparecer ante los visitantes. ¿Han visto a mi hijo? La lluvia de sangre resbaló por el impermeable rojo. Antes de que terminara, otro hombre grande y corpulento con una camisa roja salió de junto a ella. El hombre arrastraba un gran cuchillo de carnicero en la mano izquierda y un cuerpo inconsciente cubierto de sangre fresca en la derecha. Fútbol.
Al ver a Fu Bolé, que se había convertido en un objeto de la casa embrujada, los ojos de Qin Wan casi se salieron de las órbitas. Su corazón dio un vuelco, y casi se desplomó. Justo cuando aparecieron estos dos especímenes rojos, una risita de niño surgió desde arriba de los visitantes. Un Definet. Al levantar la vista, un niño cubierto de sangre fresca estaba gateando en el techo, arrastrando una gran cantidad de partes de muñecas detrás de él. Sangre cayó directamente sobre la cara de Qin Wan. Él estaba al frente, y en ese momento, los tres especímenes rojos lo rodeaban. Sus piernas se debilitaban. Qin Wan no sabía qué hacer. Los pasos que venían del subsuelo finalmente llegaron. Un par de tacones altos rojos flotó desde la niebla negra. Parecía ser la reina de la maldición, seguida por un séquito de monstruos extraños. Detrás de ti. Detrás de ti. Qin Wan gritó. Los tacones altos estaban a solo unos pasos detrás de Suo Han. Ya estaban en una situación desesperada. Todos estaban al borde del colapso. ¿Detrás de mí? Los reflejos de Suo Han parecieron ralentizarse. Era como si acabara de darse cuenta de algo, y se volvió para mirar detrás de él. A través de la niebla negra, Suo Han se encontró con el par de ojos llenos de maldiciones. Su corazón se contrajo. Aunque ya estaba mentalmente preparado, Suo Han aún sintió que su cuero cabelludo se entumecía. Pero la mayor diferencia entre él y los visitantes normales era que tenía una determinación sobrehumana. Su cerebro trabajó rápidamente, y Suo Han ideó una solución casi al instante. Cuando una persona recibe un horror que excede su umbral normal, entrará en un apagón temporal, y su cuerpo reaccionará en consecuencia. Cuando una persona normal recibe un shock abrumador, el primer problema surgirá en su sistema circulatorio. Su arteria coronaria se contraerá, lo que causará la pérdida de flujo sanguíneo al resto de su cuerpo, lo que lleva a palpitaciones cardíacas, presión arterial alta, falta de aliento, agitación cardíaca y dificultad para respirar. Conocimientos relacionados cruzaron por su mente. Suo Han se agarró el pecho, y como un pez fuera del agua, sus pupilas se voltearon y su cuerpo cayó como un árbol caído. Este era un problema irresoluble, por lo que Suo Han decidió fingir un desmayo. Este era un plan que había ideado desde el principio. Deliberadamente, hizo que Qin Wan sostuviera la cabeza del muñeco de trapo para distraer a los actores, y le dijo a Qin Wan que corriera hacia la parte más profunda del escenario. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Su cuerpo se inclinaba hacia atrás. Antes de que Suo Han cayera, de repente oyó un golpe fuerte a su lado. Sus párpados parpadearon ligeramente y se abrieron un poco. Y Suo Han se dio cuenta de que el señor Wang ya había desmayado. Su rostro estaba inusualmente rojo y su expresión era de puro dolor. Antes de desmayarse, incluso usó sus manos para presionarse la cabeza. Cuando una persona está en shock, sus hormonas internas se desequilibran. Los síntomas incluyen un sarpullido rojo en el rostro, debido al aumento de la temperatura corporal y la presión arterial. Al mismo tiempo, el shock activa una reacción en el sistema nervioso humano. Los síntomas incluyen mareos, dolor de cabeza, y un pequeño porcentaje de personas incluso reaccionan con vómito proyectil. Desde un punto de vista médico, el desmayo fingido del señor Wang era obviamente más profesional. De verdad, cuanto más viejo el jengibre, más picante es. Cuando Suo Han y el señor Wang se desmayaron al mismo tiempo, Ji-san captó la idea rápidamente y reaccionó casi al instante. Pero justo cuando su mano se llevó al pecho, antes de que pudiera caer, sintió un tirón en su brazo. Rápido, vámonos. Esta es nuestra oportunidad. ¿Qué demonios? Suéltame. Después de que aparecieran los zapatos de taco alto rojos, los 3 espectros rojos habían ralentizado evidentemente su paso. Parecían tener miedo de los zapatos de taco alto rojos actuales. Qin Wan aprovechó esta oportunidad y arrastró a He-san a la fuerza, a través de los 3 espectros rojos, aturdidos. Los dos corrieron como si les fuera la vida en ello. Los 3 espectros rojos y los zapatos de taco alto rojos, entonces los persiguieron. Saliendo del edificio. Capítulo 1134.
En ese momento, creo que vi a mi profesor. Después de que los pocos espectros rojos se fueron, la niebla negra en el edificio no solo no se disipó, sino que se espesó aún más. Las escalofriantes risas de niños resonaban en los pasillos, y innumerables monstruos tejidos de maldiciones se arrastraban por las paredes. Sin la presencia de los zapatos de taco alto rojos, este escenario parecía aún más aterrador que antes. Una vez que esos espectros rojos aparecen, lo único que nos queda por hacer es limpiar. Una mujer con un vestido de flores se acercó. Había 2 hombres siguiéndola. Uno de ellos parecía tener unos 40 años y siempre tenía una sonrisa preparada para quienes lo rodeaban. Señorita Vestido, señor Madera, parece que ustedes dos también tendrán la oportunidad de experimentar la alegría de este trabajo. Nos dan la oportunidad de asustar a los visitantes, y, de esa manera, podemos obtener emociones negativas de ellos. Nos ayuda en el proceso y les brinda una experiencia que nunca olvidarán. El jefe es realmente un genio. Solo un genio podría idear una idea brillante como esa. La señorita Vestido, que llevaba el vestido de flores, estaba muy impresionada por Chen He. Hay muchas otras cualidades brillantes en nuestro jefe, pero lo más importante es que nos trata con sinceridad y realmente nos considera parte de su familia. El hombre de mediana edad se acercó al lado de Suo Han. Cada vez que un nuevo escenario se abre al público, siempre hay un grupo de visitantes que sirven como el primer sacrificio. En realidad tengo una buena impresión de estos estudiantes de la Universidad Médica de Yujiang. ¿Qué puedo decir? Simplemente han llegado en el momento equivocado. Hermano Su, ¿es realmente correcto que asustemos a los visitantes de esta manera? Tengo miedo de que les suceda algo grave. El señor Madera, que parecía algo entumecido, miró a los 2 visitantes desmayados y sintió lástima por ellos de manera sincera. Estarán bien. Para prevenir este tipo de problemas, la casa embrujada tiene el equipo médico más profesional, y todos los visitantes desmayados se envían para una inspección antes de sacarlos de la casa embrujada. El hombre de mediana edad, al que se referían como hermano Joe, dijo con orgullo. ¿Esta casa embrujada tiene un equipo médico profesional? Sí, residen en la morgue subterránea. Iremos allí ahora. El equipo médico estaba basado en la morgue subterránea. Esta frase era algo contradictoria, pero como la señorita Vestido y el señor Madera eran empleados nuevos en la casa embrujada, no preguntaron por más detalles. Los 3 empleados trabajaron juntos para levantar a los 2 visitantes desmayados. Después de casecar a los visitantes de los apartamentos, había carritos que se habían traído desde la morgue subterránea, esperando fuera del edificio de apartamentos, junto con otros trabajadores. Todos los trabajadores parecían muy familiarizados con este proceso. Movieron con destreza a los visitantes desmayados, a los carritos y se dirigieron al borde del escenario del feto fantasma. Esta vez, el número de visitantes desmayados es bastante alto, así que el grupo de médicos ha venido personalmente desde la morgue subterránea. Con las indicaciones de hermano Joe, los 2 visitantes desmayados fueron enviados a uno de los edificios. Tened cuidado allí. No choquéis accidentalmente sus cabezas. Los trabajadores de la casa embrujada abrieron una puerta de madera. No había luces en la habitación, pero una vez que entraron, la temperatura circundante bajó instantáneamente, como si hubieran entrado en un refrigerador. Dr. Wei, ¿le importaría moderar un poco su presencia? Va a hacer que los visitantes se resfríen. El hermano Joe le recordó al buen doctor en voz baja. ¿Más estudiantes de la Universidad Médica de Yujiang? La voz del anciano provenía del interior de la habitación. Al oír esa voz, el viejo Joe esbozó una sonrisa aún más amplia en su rostro. Los otros trabajadores de la casa embrujada reaccionaban con normalidad, pero uno de los visitantes desmayados comenzó a temblar y sacudirse. Esta vez, no solo tenemos a un estudiante de la Universidad Médica de Yujiang, sino también a un profesor de la universidad. El hermano Joe señaló a los visitantes desmayados y luego dio un paso atrás. ¿Un profesor? ¿Qué está pasando? ¿Incluso un profesor ha abandonado su trabajo para venir a hacer esta tontería? El doctor Wei, vestido con una bata blanca de laboratorio, y otros 3 doctores salieron del interior de la habitación. Los 4 pares de ojos pasaron por alto a Suo Han y se centraron en el señor Wang. ¿Wang Qinzi? Al ver al señor Wang, el nombre prácticamente se escapó de los labios del doctor Wei. Justo al decir ese nombre, el cuerpo del visitante desmayado se sacudió con violencia.
El siempre estricto y severo señor Wang abrió los ojos de golpe. Al ver al Dr. Wei, sus ojos se enrojecieron casi al instante, y emitió un sonido ronco lleno de melancolía mientras temblaba. Señor. Al ser reconocido por su propio estudiante, la ira original del Dr. Wei se redujo a la mitad. El anciano no dijo nada durante mucho tiempo. Al ver que el señor Wang se bajaba del carrito, el Dr. Wei dijo: Te has equivocado de persona. Se dio la vuelta y desapareció en la habitación. Señor. El señor Wang persiguió al Dr. Wei. Sabía que el Dr. Wei ya no pertenecía a este mundo. Después de todo, él mismo había acompañado a su querido maestro en su partida, pero ahora se encontraba con su respetado maestro de nuevo dentro de la casa embrujada. Las personas del pasado reaparecieron ante él. El señor Wang no sentía ningún miedo en su corazón. Solo quería perseguir al Dr. Wei. El tiempo excesivamente prolongado que había pasado, fingiendo estar inconsciente, había entumecido un poco sus piernas. Justo cuando el señor Wang se ponía de pie, sus brazos fueron retenidos por otros. Suélteme. Luchaba mientras gritaba el nombre de su profesor. En ese momento, actuaba como un niño llamando a su padre. No es de extrañar que sea un profesor en una universidad respetada. Su actuación es tan convincente que logró engañar a todos los fantasmas. El señor Wood sujetó al señor Wang, mientras que las manos del viejo Joe presionaban ligeramente sobre la cabeza de él. No usó mucha fuerza, pero el cuerpo del señor Wang se derrumbó lentamente al suelo. La paz volvió a la habitación. Después de que el señor Wang se desmayara de verdad, el Dr. Wei salió del interior de la habitación. El anciano tenía una expresión conflictiva. Se agachó frente al señor Wang y lo observó durante mucho tiempo. De todos mis estudiantes, él es el más parecido a mí. De hecho, es incluso más serio y terco que yo. Será mejor que encuentren una manera de hacer que pierda este recuerdo, o pasará el resto de su vida visitando esta casa embrujada hasta que descubra la verdad. El viejo Joe todavía pensaba que era mejor pedir una segunda opinión. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Eres su respetado maestro. Este sería un recuerdo muy valioso para él como legado. ¿Legado? Cuando estaba vivo, hice todo lo que pude. Ya les enseñé todo lo que sé, así que no tengo remordimientos. Los vivos deben mirar hacia adelante. Es comprensible estar melancólico por un tiempo, pero ahogarse en la tristeza del pasado solo los arrastrará hacia atrás. De acuerdo, entonces iré a buscar a Zhang Yi. El viejo Joe y otro empleado fueron a llamar a Yang Yi, mientras que los ojos del Dr. Wei se apartaban lentamente del señor Wang para mirar a Zhuo Han. Quizás no lo sabes, pero esta es la tercera vez que finges desmayarte frente a nosotros. Zhuo Han sabía perfectamente que las palabras del anciano iban dirigidas a él. Sus párpados temblaban. Resistió el gran miedo que crecía en su corazón y se obligó a mantener los ojos cerrados. Eres el niño más talentoso que he encontrado. Tienes todas las cualidades para ser un excelente médico forense. No hay nada más que pueda enseñarte. Solo espero que recuerdes esto, siempre insiste en la verdad. Los muertos no pueden hablar, así que nosotros, los médicos forenses, debemos ayudarlos a expresar sus lamentos. El anciano de repente se acordó de Chen Kei. Ahora que lo pienso, eso es exactamente lo que hace el jefe Chen. ¿Será que la interacción entre la casa embrujada y la Universidad Médica de Yujiang estaba destinada desde el principio? La casa embrujada de New Century Park tenía una relación muy buena con la Universidad Médica de Yujiang. Eso era un hecho bien conocido. Su relación era tan buena que había personas en Internet que sospechaban que la casa embrujada de Chen Yi contrataba a estudiantes de la universidad para actuar como sus fantasmas. De manera similar, todos estamos ayudando a los muertos que no pueden hablar a buscar justicia. Quizás eso es lo que hace que ambas partes se entiendan tan bien. El Dr. Wei no usó mucha fuerza en su palma, pero Zhuo Han sintió un escalofrío en la nuca y perdió lentamente el conocimiento. Hacer que una persona viva se desmaye sin que se dé cuenta no era tan difícil para un fantasma. A petición de Chen He, esto ya se había convertido en una habilidad que todos los trabajadores de la casa embrujada habían dominado antes de comenzar a trabajar.
Momentos después, el viejo Zhou regresó con Yang Yi, y este último comenzó a trabajar en ocultar partes de la memoria de los visitantes. Cuando el billo de la secta Xiao. Suéltame, por favor, suéltame. He-san luchó con todas sus fuerzas, pero probablemente debido a los nervios extremadamente tensos, Qin-wan solo tenía un pensamiento en mente, y era correr. No escuchó en absoluto las súplicas de He-san. Los dos rompieron la barrera formada por los espectros rojos y salieron del bloque 1 de los apartamentos Jiu-hong. Todo el escenario oculto estaba envuelto en niebla negra. No podían distinguir la dirección en absoluto. Qin-wan y He-san no se atrevieron a detenerse. Ni siquiera tuvieron oportunidad de tomar aliento antes de adentrarse de nuevo en la niebla negra. Suoan dijo que la salida está en la parte más profunda del escenario. Ahora que tengo la cabeza del muñeco de trapo, los fantasmas no se atreven a acercarse a mí. Si me rodean de verdad, puedo sacrificar a este estudiante de la universidad y usarlo para distraer a los fantasmas y escapar así. Pensó Qin-wan. Qin-wan corría como si le fuera la vida en ello. Sentía que todavía tenía una oportunidad de escapar. Mira por dónde vas. No sirve de nada ir a toda velocidad sin rumbo por aquí. He-san gritó con urgencia, pero Qin-wan ya estaba más allá de escuchar cualquier consejo. Este presentador popular, que había dejado el hospital recientemente, se encontró una vez más al borde de un colapso mental. No quería ser enviado de vuelta al hospital solo 2 días después de haberlo dejado. Cuando una persona está bajo una gran presión, se invoca su potencial interior. Sus niveles de adrenalina aumentan, mejorando enormemente sus capacidades físicas. Qin-wan y He-san, quienes normalmente no le gustaba hacer deporte, de alguna manera se abrieron paso a través de la niebla, con los espectros rojos persiguiéndolos. Otro edificio apareció ante ellos, el bloque A de los apartamentos Xinhua. Estamos en un callejón sin salida. No podemos entrar en ese edificio. Si nos rodean dentro de una habitación, estaremos perdidos. He-san levantó la voz para advertir a Qin-wan. Apenas lo dijo cuando vio una figura salir del edificio. Ambas partes se sorprendieron al verse, y fue Qin-wan el primero en recuperarse. ¿Tú eres Xiao-san? Oh, cielos, ¿hay otros sobrevivientes? San Xiaoyun estaba muy sorprendido. Quería decir algo más cuando de repente sintió la furia hirviendo en la niebla negra. Varios espectros rojos se materializaron en la niebla, y este ejército había dejado atónito incluso a este empleado de la casa embrujada. ¿Qué demonios? ¿Qué han hecho ustedes dos? Sin decir nada más, Xiao Sun se dio la vuelta y corrió, arrastrándose de vuelta al bloque A de los apartamentos Xinhua. Cuando las criaturas se enfrentan al peligro, muestran un efecto de rebaño. Donde va el líder del rebaño, el grupo lo sigue. Solo Qin-wan vio a Xiao Sun correr de vuelta al edificio. Arrastró a He-san y lo siguió. Los tres siguieron corriendo por las escaleras. El edificio parecía conducir directamente al infierno. Pasaron un piso tras otro, pero aún no habían llegado al final. La mente de He-san se llenó de desesperación, pero no había vuelta atrás. Lo único que podía hacer era seguir a Xiao Sun y a Qin-wan por este camino hacia el infierno. Hermano San, ¿a dónde nos estás llevando? Qin-wan se dio cuenta lentamente de que algo andaba mal. Esta escalera seguía bajando sin fin. No tengo ni idea. Además, ¿por qué me siguen ustedes dos? Sun Xiaoyun era solo un espectro malévolo, también tenía miedo de los espectros rojos, especialmente después de haber ofendido accidentalmente a uno de ellos. Así, 2 visitantes se encontraron persiguiendo a un fantasma hasta el piso inferior del bloque A de los apartamentos Xinhua. En el camino, no se atrevieron a detenerse porque había demasiados vecinos anormales viviendo en ese edificio, y la forma en que miraban a los visitantes era como si quisieran devorarlos vivos. La sangre goteaba por la barandilla y las paredes. La niebla negra se arremolinaba por las escaleras, y los 3 visitantes no tenían a dónde huir. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos a dónde ir. Ya les dije que no debíamos entrar al edificio. Ustedes son demasiado tercos para escucharme. ¿Entren en la habitación? ¿Rápido? ¿Vayan a esconderse? ¿El recorrido casi ha terminado de todos modos? Los 3 visitantes abrieron una habitación al azar. Se taparon la nariz y la boca mientras se escondían dentro. ¿Qué es esto? Después de cerrar la puerta, el grupo de He-san
Se dio cuenta de que se encontraban en una habitación sin muebles, pero con varios conjuntos de viejos televisores en forma de caja. Los televisores estaban agrupados, y solo verlos hacía que uno se sintiera bastante oprimido. Esto se siente tan extraño. De repente, la habitación se volvió muy silenciosa, y los pasos en el pasillo exterior desaparecieron. Era como si la habitación en la que estaban hubiera sido olvidada por el tiempo. El aire se congeló, y se oyó el sonido de estática. El televisor que estaba colocado justo en el centro, se encendió de repente. La luz tenue iluminó los rostros de los 3 visitantes. La estática en blanco y negro parpadeaba, y se podía ver una sombra negra que se acercaba lentamente hacia ellos. Cuando la pantalla volvió a la normalidad, apareció el rostro de un niño en la pantalla. La mirada del niño parecía atravesar la pantalla y fijarse directamente en los 3 visitantes. Su rostro se abrió lentamente en una sonrisa, mientras su cuerpo se retiraba poco a poco. Luego, el escenario que apareció en la pantalla sorprendió a todos. Los 3 visitantes aparecieron en la pantalla, y en ese momento, el niño estaba sentado entre ellos. Él está justo aquí. Chin-Quan señaló el espacio vacío frente a él. No había nada allí, pero el televisor mostraba claramente a un niño de pie en ese lugar. Debe ser algún tipo de reflejo. Antes de que Esam pudiera terminar, todos los televisores se encendieron al mismo tiempo. El sonido de estática torturaba los nervios de los visitantes. Después de que las pantallas se estabilizaran, los 3 visitantes vieron algo aterrador que los marcaría de por vida. Cada televisor estaba transmitiendo imágenes extremadamente gore y escalofriantes, y estas imágenes se habían tomado dentro de la casa embrujada. Algunos de los personajes principales mostrados eran sus antiguos compañeros de equipo. Era tan real y asfixiante, pero eso no era lo más escalofriante. Era como si todos los asesinos, fantasmas y espectros rojos hubieran hecho una promesa, ya que todos parecieron notar al mismo tiempo que alguien los estaba observando. Sus cabezas ensangrentadas se volvieron lentamente al unísono. Y los ojos enloquecidos se clavaron en los 3 visitantes al otro lado de la pantalla. Los ojos llenos de sangre, locura y sadismo miraban directamente a los visitantes. Las expresiones de los fantasmas y asesinos cambiaron lentamente. Era como si hubieran encontrado una nueva presa. Arrastraron sus armas preferidas y se acercaron lentamente a las pantallas. Se acercaban cada vez más a las pantallas. Los rostros aterradores se pegaron a las pantallas. Justo cuando los 3 visitantes estaban a punto de desmayarse de shock, todos los televisores en la habitación se apagaron de repente. La luz desapareció por completo de la habitación, y los 3 visitantes se derrumbaron en el suelo. Jadeaban pesadamente por aire, como si acabaran de recibir una segunda oportunidad en la vida. Pero antes de que pudieran recuperarse, los televisores se encendieron de nuevo, aunque esta vez solo las víctimas aparecían en las pantallas. Los asesinos y fantasmas habían desaparecido. ¿Dónde han ido? Hisan tartamudeó. En ese momento, se oyeron golpes detrás de ellos. Dong, dong, dong. Los 3 visitantes se apartaron rápidamente de la puerta de la habitación. Sus rostros estaban pálidos. Ninguno de ellos se atrevía a abrir la puerta. Los golpes se volvieron más insistentes y la puerta tembló. Varios segundos después, la puerta se abrió sola. No había nada fuera de la puerta, pero la luz en la habitación se oscureció de repente, como si algo estuviera bloqueando la luz de las pantallas. Hisanke, que estaba más cerca de los televisores, se giró para mirar y su mirada se quedó fija en las pantallas. Todas las pantallas habían cambiado. Ahora mostraban esta habitación en la que se encontraban. Además de los 3 visitantes, la habitación estaba increíblemente abarrotada, llena hasta el borde de diferentes tipos de personas. La sangre goteaba hasta teñir las pantallas de rojo. Una figura tras otra apareció en la habitación, y la imagen transmitida por los televisores se estaba convirtiendo lentamente en realidad. Chin-Wan estaba tan asustado que ya se había desmayado. Antes de que He-san perdiera el conocimiento, de alguna manera, le vino a la mente el escenario de cuando visitó por primera vez esta casa embrujada. Si solo no hubiera intentado ahorrar tanto esa tarde y hubiera usado ese cupón del parque temático que casi había expirado.